Muy buenos días a todos. Damos las gracias a los presentes que nos acompañan en este seminario virtual sobre el biogás y el biometano. Noviembre, un mes dedicado a difundir el conocimiento y generar lazos de colaboración para impulsar estos proyectos en el país. Hoy nos encontramos en nuestra última sesión número 4, denominada Normativas y Regulaciones para Proyectos de Biogás y Biometano. Cerramos con un... Me dicen que estoy silenciada. ¿Me escuchas? Perdón. Cerramos con un tema de gran interés para todos. Nuestro objetivo es difundir el estado actual de las normativas y algunos ejemplos de los mecanismos de financiación que están disponibles. Antes de comenzar, los invitamos a ingresar a la página web del Ministerio. En la sección de biogás y biometano podrán registrar sus iniciativas. Les vamos a compartir también el link por vía chat. A continuación, le damos la bienvenida a nuestro panel de expertos conformado por dos instituciones clave, el Ministerio de Minas y Energía y el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, FENOGE. Damos la bienvenida a Carlos Barrera, ingeniero industrial y MBA de la Universidad Externado de Colombia y magíster en gestión energética en la Dirección de Hidrocarburos en el Grupo de Gas Combustible. Es el responsable de la elaboración de la reglamentación técnica. Es delegado del Ministerio ante la Comisión Intersectorial de la Calidad, en la Mesa Sectorial de Gas del SENA y en los comités técnicos de normalización del ICONTEC. Adicionalmente, le damos la bienvenida a Diego Armando Cuervo, coordinador técnico en gestión eficiente de la energía del FENOGE, ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes con una maestría en ingeniería de energías renovables de la Kingston University. Y a David Ernesto Cortés, profesional de la Subdirección Técnico-Energética del FENOGE, ingeniero mecánico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bienvenido Carlos, Diego y David. Muchísimas gracias por su disponibilidad y por compartir su conocimiento en los próximos minutos. Les recuerdo que cada institución tiene un tiempo máximo entre 20 y 25 minutos y al final también les estaremos compartiendo una pregunta adicional. Vamos a dar inicio con Carlos, que desde el parte del Ministerio nos va a contar sobre el estado actual de la normativa y bien podemos generar también preguntas en el chat que las vamos a estar compartiendo. Entonces, muchísimas gracias a todos y un saludo. Le doy la palabra a Carlos. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias también a los compañeros panelistas que nos están acompañando en este webinar y a todos los asistentes. Entonces, para ya dar inicio y entrar, digamos, en materia con respecto a todo el tema de la normatividad en torno al biogás, pues inicialmente quiero contarles que efectivamente en la agenda regulatoria del año 2024 ya tenemos contemplado el tema, sobre todo para ir llenando vacíos en torno a lo que demande el uso de este nuevo energético renovable, que de acuerdo con los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de toda la transición energética justa y demás, pues conocemos que va a formar parte de esta matriz energética hacia la que le está apuntando el país. Entonces, inicialmente vamos a dar un enfoque desde el punto de vista nuestro como ministerio, como regulador, para lo cual también en algunas, digamos, actividades contamos con el apoyo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, sobre todo en torno a lo que tiene que ver con la prestación del servicio público domiciliario y con todas las reglas de juego que, digamos, demande el mercado. Entonces, desde el punto de vista como regulador, digamos que nosotros siempre debemos observar y tener en cuenta, digamos, hay algunos elementos que nos permiten dar línea para tenerlo en cuenta en cualquier regulación que establezca el ministerio. Entre ellos, por ejemplo, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todos los compromisos que adquirió Colombia cuando ingresó a la OECD, a la OCDE, que los vamos a dar más cuenta más adelante y que tiene que ver con todo un proceso, digamos, para efectos de garantizar más transparencia también y rigor técnico
con respecto a todo lo que tiene que ver, en especial para nuestro caso, con el tema de reglamentación técnica y de regulación. Asimismo, debemos tener en cuenta todos los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, que son pues nuestra carta de navegación. Debemos también tener en cuenta y conocer, y que es muy importante también la experiencia internacional, porque sabemos que hay países que van avanzados, que tienen muy buenas prácticas también de la industria, y pues realmente hay cosas que no debemos inventárnoslas o partir desde cero, sino que debemos conocerlas para ver de qué forma las introducimos a nuestro contexto nacional. Y de la misma forma sucede con tanto las normas técnicas como las normas técnicas, tanto nacionales como internacionales, que son el insumo para la elaboración también de la reglamentación y de la regulación. Y además contamos con algunos compromisos internacionales con respecto a la parte comercial, como por ejemplo la que se tiene con la comunidad andina, bueno, con otro tipo, digamos, de comunidades donde debe prevalecer, por ejemplo, debe tenerse en cuenta y evaluarse muy bien todo lo que implica una restricción, por ejemplo, o un obstáculo técnico al comercio para facilitar, digamos, la comercialización y los intercambios entre los países miembros. Y pues es una realidad y que no podemos desconocer que también en todo este contexto entra y juega un papel muy importante el componente ambiental. Precisamente mañana, por ejemplo, en Dubái arranca todo lo que tiene que ver con las Naciones Unidas con respecto a temas de cambio climático con el COP28. Ahora, Colombia ya anteriormente también ha adquirido otros compromisos ambientales, pero lo que quiero decir es que, digamos, todos estos son los elementos que también debemos tener en cuenta para efectos de la regulación que se vaya a expedir en el país. Entonces, lo otro, quiero dar un enfoque, digamos, desde nuestro punto de vista como regulador, y es que, en efecto, hay que pensar no solamente este energético del biogás y el biometano, hay que abordarlo, digamos, desde diferentes perspectivas. Y una de ellas, y que es muy importante, es con el tema de garantizar esa disponibilidad de productos. Entonces tenemos que conocer cuáles son las fuentes de abastecimiento, que muchos de ellos son, por ejemplo, a partir de los rellenos sanitarios o de las aguas residuales. Entonces, debemos tener claramente definido, digamos, ese potencial. Ya la UME ha trabajado, digamos, en la materia para conocer ese potencial en el país. Y porque garantizando la disponibilidad de productos, pues a futuro podemos garantizar también la continuidad en la prestación de los diferentes servicios y de los usos que le demos, en este caso, al biogás y al biometano. Bien, otro aspecto muy importante y es lo relacionado con la definición de los diferentes usos con respecto al uso del hidrógeno. Vemos que adquiere un papel muy importante, por ejemplo, en la prestación del servicio público domiciliario, sobre todo en aquellas regiones apartadas donde no se encuentran, digamos, conectados al sistema de distribución de gas natural. Y vemos un potencial grandísimo, enorme, por ejemplo, como un energético para efectos de sustituir leña y residuos en algunos territorios del país. Adicional a esto, una vez que definen los usos, tenemos que hablar también de la calidad, digamos, del energético, en cuanto a qué características de calidad se requieren para efectos de poderlo, por ejemplo, inyectar a una red de distribución o sobre todo para que sea utilizado en los diferentes artefactos que se tengan instalados en las viviendas, y en este caso en particular, sobre todo para que sea compatible con el uso de gasodomésticos como estufas, calentadores y demás. Viene un tercer punto muy importante y pues que tiene que ver con la regulación para la prestación del servicio, que como lo indicaba al inicio de la presentación, tiene que ver con todas las reglas de juego en el mercado, donde debe tenerse en cuenta y debe prevalecer los lineamientos de libre competencia, de libres mercados, y sobre todo, como debemos proteger al consumidor, a ese consumidor final, que es el que va a hacer uso de este energético, en torno a establecer unas reglas de juego que tiendan a velar en todo momento por la protección al consumidor. Viene otro punto bien importante que tiene que ver con, perdóname porque este forma parte del tercero, con la regulación, y este está a cargo de nuestra comisión de regulación, que básicamente establece
las reglas de juego, como lo comentaba hace un momento, para todos los agentes que intervienen en esta cadena de valor en torno al biogás y al biometano, donde tendrán que establecerse unas responsabilidades, por ejemplo, para el productor, para el transportador, para el distribuidor y el comercializador. Es decir, que en un momento dado debemos ver cómo se cubre a todos los agentes que intervienen en la cadena, con respecto también a los contratos, a la medición de producto que se va a tener, a los sistemas de medición y sobre todo en las tarifas que finalmente son las que van de cara al usuario final para efectos de, ya sea para, ya sea para nuevamente volver a recuperar las inversiones que ejecuten, digamos, los inversionistas o las empresas privadas, y de otra parte también para tener un cuidado especial de que cuando son financiados con recursos públicos, pues que esto no se vaya a ver reflejado en la tarifa que se le tiene al usuario final. Entonces, aquí con respecto al biogás y al biometano tenemos una ventaja, y es que gran parte de lo que les estoy hablando pues ya está regulado con respecto al gas natural. Más adelante vamos a ver en qué medida lo que existe nos sirve para aplicarlo y para implementarlo a esta nueva realidad, y tendríamos que entrar a evaluar con los gremios, con las empresas, con la industria, cuáles son esas particularidades específicas que merecen en un momento dado alguna diferenciación o algún tratamiento especial para efectos de poder implementar y tener todo este andamiaje institucional y regulatorio que van a demandar los mercados y la industria. Viene un componente muy importante y es todo lo relacionado con la reglamentación técnica. Aquí en la reglamentación técnica, pues esto está a cargo del Ministerio de Minas y Energía, ya que nosotros tenemos la competencia de velar sobre todo por la seguridad de las instalaciones, para proteger la vida, no solamente animal, sino también, sobre todo la humana, la animal, incluso la vegetal. Entonces son todas unas reglas de juego en torno a unos compromisos internacionales que también Colombia hace parte, y para esto contamos también con todo un andamiaje del Subsistema Nacional de la Calidad, que es el que lidera el Ministerio de Comercio, donde vemos que participan los reguladores, los organismos de certificación de producto, de procesos, de personas, los organismos de inspección, los laboratorios de ensayo y prueba, que son los que en un momento dado nos van a verificar no solamente la calidad del energético en cuanto a su composición físico-química, sino que también muy posiblemente habrán algunos equipos, algunos elementos que requerirán también de calibraciones, de ajustes, de pruebas. Entonces, tenemos todo un andamiaje, digamos, para efectos de poder fortalecer el subsistema de la calidad y poder cumplir con lo que define el regulador en los reglamentos técnicos. Un reglamento técnico básicamente parte de identificar la necesidad, en este caso, por ejemplo, qué es lo que necesitamos. Voy a hacer, digamos, el desarrollo en cuanto a un ejemplo en particular que ya vamos a ver más adelante. Entonces, una vez se identifica la necesidad, hay que mirar, hay que analizar realmente qué es lo que se requiere. Hay que evaluar también si lo que existe nos sirve o si por el contrario hay que introducir nuevos elementos, hay que definir campos de aplicación. Entonces, como les decía, al ser el biogás y en especial el biometano, un gas natural, entonces muy posiblemente parte de lo que tenemos nos va a servir también para tenerlo en cuenta, digamos, en torno a esta nueva tecnología. Se hace, como todo reglamento técnico, un análisis de impacto normativo, donde en ese análisis de impacto normativo se determinará si efectivamente se requiere regular o no, o se requieren establecer nuevos lineamientos o derogar a otros. Este análisis de impacto normativo es importante, sobre todo porque nos va a permitir establecer realmente qué es lo que necesitamos. Habrán cosas que efectivamente dentro de la libre competencia y dentro de los libres mercados debemos dejar cierta flexibilidad también a las empresas para efectos de que puedan desarrollar el mercado y que puedan, digamos, avanzar frente al uso de este energético. Habrá otros aspectos donde efectivamente tendremos que regular y tendrá que haber una intervención especial del gobierno.
Entonces, en el caso en que como resultado de ese análisis de impacto normativo, la decisión sea que se requiere, por ejemplo, un reglamento técnico, aquí viene la elaboración de un anteproyecto, después viene un proceso de consulta pública donde ya el anteproyecto se convierte en un proyecto de reglamento técnico y se surte todo el trámite al interior para lograr su expedición. Estos reglamentos técnicos por lo general son unas condiciones mínimas de seguridad basados en unos estándares nacionales o internacionales que se requieren para efectos de proteger lo que les comentaba hace un momento, la vida y la seguridad. Hay que analizar también que la infraestructura que podemos llegar a construir puede ser no solamente a pequeña escala, sino también a gran escala. De hecho, en el país existen proyectos a pequeña escala, por ejemplo, de biogás, como el que maneja, por ejemplo, la Universidad Nacional, y se tiene otro ya a una mayor escala, como el que maneja, por ejemplo, en este caso, CENIR con Fedepalma. Entonces, van a haber una cantidad, digamos, de proyectos que son de alcances distintos, pero que sin embargo van a tener muchas cosas en común en torno a los requisitos que se definan para el almacenamiento, para la administración, la operación o el mantenimiento de los equipos, sobre distancias también mínimas de seguridad, sobre aspectos de señalización, de sistemas de protección contra incendio en los casos que se requieran, de elementos de protección personal, en fin. Y tenemos también unos como reguladores, y para poder desarrollar más un mercado tenemos que pensar en unos incentivos y también en unas fuentes de financiación que nos lleven a cumplir, digamos, con estos compromisos y con estos aspectos que buscamos regular para efectos de poder masificar aún más el uso de este energético. Uno de ellos, por ejemplo, es el programa de sustitución de leña, donde una importante, digamos, alternativa para sustituir leña es el biogás y el biometano. Entonces, son elementos, por ejemplo, donde en un momento dado podemos hacer uso de los recursos que se tienen para efectos de masificar su uso. Y también existen otros fondos, ya más adelante el compañero del FONAGE les explicará de qué se trata. En cuanto ya entrando, digamos, en materia con respecto a las disposiciones normativas y técnicas que existen en torno al biogás, pues todo parte, digamos, desde la ley 142, que es la ley de servicios públicos, donde se establecen, digamos, unos principios para efectos de garantizar una eficiente prestación del servicio. En el año 97, con la ley 401, pues que busca también la prestación eficiente del servicio público de gas combustible, traigo, digamos, a relación esta ley porque efectivamente, si bien está orientado al gas combustible, más adelante vamos a ver que el biometano y el biogás también forman parte de los gases, y por ende habrá muchas cosas que le son aplicables y que en un momento dado esa sombrilla, digamos, regulatoria nos va a servir para poder implementar las metas que tenemos en torno al uso del biogás como un energético como un energético renovable y un energético en el que nos vamos a apoyar para esta transición energética justa. Tenemos la ley 1715 del 2014, que es sobre fuentes no convencionales de energía renovable. En el año 2014 el país introdujo este concepto, se empezó a dar, digamos, un desarrollo en torno al tema. Sin embargo, vemos que en el Plan Nacional de Desarrollo actual se modifican también algunos artículos de esta ley. Tenemos también la ley 2128 del 2021, que es la ley de gas, donde se busca la masificación del uso del gas combustible, llegar a más colombianos, llegar a más familias, contar con más fuentes de abastecimiento, reducir el efecto del cambio climático, y en general también contar con nuevas fuentes que alimenten más esta matriz energética. Tenemos la ley 2169 del 2021, que impulsa el desarrollo bajo en carbono, es la ley de carbono neutralidad y resiliencia climática. Cuando hablamos de reducción de carbono, claramente no solamente entra el hidrógeno, sino que también entran los renovables como el biogás y el biometano. De ahí que esta ley también es importante tenerla en cuenta porque nos da algunos lineamientos que debemos tener en cuenta al momento de implementar estas políticas en torno a este energético. Tenemos la ley 2099 del 2021 sobre transición energética, que claramente lo que se busca es hacer uso en especial de la biomasa y de la
y de los residuos para efectos de obtener también un mayor uso y un mayor valor agregado en torno al aprovechamiento energético que podamos hacer de esta biomasa y de estos residuos. Producto de esa ley se tradujo también en un COMPES 4075, donde se establecieron unos compromisos a través del BNP. Tenemos actualmente también la resolución CREC 240 del 2016, que habla ya claramente del biogás, del biometano y cómo podemos hacer uso de estos energéticos para efectos de garantizar también una eficiente prestación del servicio público con este energético. Y por último, la ley 2294, que es el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 de Colombia Potencia Mundial de la Vida, donde básicamente se articulan muchos compromisos en torno no solamente a la transición energética justa, sino también en torno a la reducción de emisiones contaminantes y sobre todo a reducir los efectos, a mitigar los impactos que trae con ello en el cambio climático. Entonces, son una serie de acciones que están en torno y que nos facilitan, digamos, las herramientas que nos permitan en un momento dado implementar todo el esquema regulatorio para poder empezar a implementar estos programas de biogás y de biometano. Adicional a todo este contexto, digamos, normativo, también tenemos unos instrumentos técnicos que nos sirven de base y que son utilizados no solamente en la industria, sino que también son adoptados por muchos países porque son bajo estándares internacionales. Entre ellos tenemos una norma de la Unión Europea, una norma española, que es la 437 del 2018. Tenemos una norma española, las normas de la Unión Europea, como la 60002, que clasifica los gases combustibles en familias según un parámetro que llamamos índice de WOC. Entre ellos hay, digamos, 3 tipos de familias de gases combustibles, y al biogás y al biometano lo clasifican al igual que el gas natural en la familia 2, por digamos, sus similitudes en cuanto a sus propiedades físico-químicas, donde especialmente pues predomina el metano, que es el mismo componente del gas natural. Tenemos la NT 6465 del 2020 sobre gases de ensayo, presiones de ensayo y categorías de los artefactos, que es la que nos da tranquilidad de efectos, por ejemplo, de hacer uso no solamente de las redes de distribución, sino también de todos los artefactos que se conectan para ser, digamos, alimentados bajo estos energéticos. A nivel internacional existe un comité ISO, el TC 193, que es un insumo bien importante porque de ahí viene todo lo que tiene que ver con la estandarización de terminología, especificaciones de calidad en torno, digamos, no solamente a los combustibles gaseosos, sino también al biogás, al biometano, donde claramente el regulador tendrá que definir cuáles van a ser esos requisitos de calidad, como les hablábamos al comienzo. Y para citar un ejemplo, tenemos la NTC 4826, que define características de calidad en torno, por ejemplo, al gas natural comprimido que se utiliza para uso vehicular. Entonces, estos son los instrumentos técnicos y normativos de los cuales disponemos para efectos de establecer esa ruta y ese camino que debemos seguir para implementar en Colombia nuestro tema de biogás y de biometano. En la resolución 240 de la CREC se define el biogás como la mezcla de gases producto del proceso de descomposición anaeróbica de la materia orgánica o biodegradable, cuyos componentes principales son el metano, el dióxido de carbono, además de contener otros componentes en menor medida que los anteriores. Entonces, claramente a partir de residuos, a partir de material orgánico, y tenemos el biometano, que ya es el mismo biogás, pero que ha surtido un tratamiento especial donde se mejoran sus características de calidad y su poder calorífico. Tanto así que una vez mejoradas, pues se puede inyectar directamente, por ejemplo, al Sistema Nacional de Transporte, de acuerdo con lo definido en la resolución CREC 071 del 99, que es el Reglamento Único de Transporte. Bueno, me quedan 3 minuticos, voy a concluir. No, la anterior. Gracias. No, la siguiente. Entonces,
No, la anterior. Por favor, en el orden en que está. Gracias. Cuando se eleva el porcentaje, decíamos hace un momento que cuando se eleva el porcentaje de metano a ese biogás, se transforma en biometano y ahí es donde alcanza a clasificarse dentro de la segunda familia de gases combustibles, haciendo que sus características sean muy similares a las del gas natural o incluso iguales. Al formar parte el biogás y el biometano, digamos, de los gases combustibles, así como lo es el hidrógeno, le son aplicables, consideramos que le son aplicables las disposiciones normativas actuales relacionadas con la construcción de infraestructura, para, por ejemplo, poder acceder a diferentes fuentes de financiación. Y en torno a la prestación del servicio público domiciliario y de las medidas de seguridad que se tienen en torno a los reglamentos y a la regulación de la CRE, pues tenemos que también podemos aplicarle muchas de este, digamos, esquema regulatorio del que contamos actualmente. Digamos, hay cierta incertidumbre, sobre todo con respecto a las características físico-químicas de este biogás y de este biometano, con respecto al nivel de acidez, al nivel de humedad y de corrosividad, que muy posiblemente, digamos, lleve a que se aplique un tratamiento adicional o un tratamiento especial para efectos de que podamos hacer uso de la infraestructura actual. Entonces aquí ya viene, digamos, como un reto que tenemos actualmente y es poder hacer un estudio que nos lleve a determinar si efectivamente podemos aplicarlo tal cual como está o si por el contrario debemos tener, digamos, algún método adicional que permita tratarlo y permita su uso y aplicación en la infraestructura actual. Todo lo que le hemos hablado nos ha llevado a que en el ministerio replanteemos el concepto de gas combustible, porque, como les comentábamos, el desarrollo normativo tiene que apuntarle no solamente a la actualización de este concepto, sino también, por ejemplo, a la actualización del concepto de hidrógeno, que también van de la mano. Entonces, tenemos que es cualquier gas que pertenezca a una de las tres familias de gases combustibles: los manufacturados, el gas natural y el gas licuado de petróleo, obtenido de la gasificación de combustibles fósiles, que es el contexto, digamos, tradicional en que se ha venido manejando, pero mira que esta nueva definición le introduce o de la gasificación de biomasa. Es importante que aquí tener en cuenta que esto no es capricho, que eso no lo inventamos, sino que también, así como está expresado acá, es como lo definen también las normas técnicas y los referentes internacionales, y cuyas características permiten, aquí entramos un poco como a mezclar un poco con la regulación actual de la CREC, y cuyas características permiten su empleo en artefactos a gas, según lo establecido en la NTC 6465 del 2020 que les hablé hace un momento, y de la norma europea 437. Vemos que en este concepto lleva a que se incluya no solamente el hidrógeno como un gas también combustible renovable, sino también, por ejemplo, las mezclas que puedan darse entre hidrógeno y gas natural, entre biogás, biometano también y gas natural, y otros nuevos conceptos que han ido surgiendo como el syngas y el biosyngas. Esta definición aplica para los diferentes usos del gas combustible, independientemente de que sea finalmente utilizado o no para combustión. Entonces, esto es, muchas gracias, esto es lo que tenía para compartirles. Cualquier duda, con gusto, al final podemos entonces aclarar cualquier tema adicional. Bueno, para concluir, Karina. Gracias, Carlos, por tu participación. Sí, sí, por favor, un segundo como para concluir, porque digamos que hace poco EPM inauguró en el país la primera planta de biometano. Entonces, al tenerse esa primera planta de biometano en el Valle de Aburrá, donde, por ejemplo, se genera a partir de aguas residuales, vemos que la regulación tiene que ir a la par, digamos, con el desarrollo de la infraestructura en Colombia. Entonces, muy seguramente nosotros como reguladores tendremos que establecer, por ejemplo, un reglamento técnico para efectos de definir esos requisitos para esa planta de biometano, donde irán no solamente en torno a los biodigestores que contienen esa planta, sino también a las redes que se utilizan, a los equipos que se utilizan, y a todo lo que les hablaba, digamos, hace un momento, que son elementos que debe contener el reglamento técnico
para efectos de garantizar la seguridad. Gracias. Carlos, una pregunta. ¿Cuáles son los temas relacionados con el biogás y el biometano que se abordarán en la agenda regulatoria para el próximo año? Digamos que dentro de la agenda regulatoria tenemos establecido un compromiso para el siguiente año y es precisamente como generar esas condiciones que se requieren para poder desarrollar de manera efectiva el biogás, no solamente en cuanto a los requisitos técnicos para su uso, sino también para los diferentes usos que se definan, porque muy posiblemente dentro de los usos, y pues esto nos lo dirá el análisis de impacto normativo, no solamente estará enfocado, digamos, a la prestación del servicio público domiciliario, sino también es posible su uso para la movilidad sostenible, es decir, para mezclas de biometano con gas natural. Entonces, es todo lo relacionado al biogás que demande el mercado, que se requiera para la industria y que podamos dar esas herramientas que permitan su implementación. Muchas gracias, Carlos. Bueno, perdóname, Karina, complemento otro poco. Digamos que en la medida en que el concepto de gas combustible ya es más amplio y como les hablaba, pues hace algunos años, desde que arrancó en el 94, el tema del servicio público domiciliario de gas estaba en torno al gas natural y al GLP, que son con fuentes de origen fósil. Tenemos que el biogás y el biometano también son gas combustible, y solamente que la fuente es de origen renovable. Pero sin embargo, independientemente de la fuente, pues es un gas combustible. Y al ser gas combustible, podemos hacerle, le son extendibles, digamos, mucho de lo que tenemos hoy en la regulación, no solamente, por ejemplo, para la cofinanciación de la infraestructura y de los proyectos, sino también en un momento dado, por ejemplo, para la aplicación de los subsidios al gas por red que se tenga. Muchas gracias, Carlos. Tenemos unas preguntas en el chat, entonces invitamos a que nos ayudes a responderlas para poderle dar la bienvenida a Diego y a David del FENOGE, porque eso es una de las constantes inquietudes que se han acercado. ¿Cuáles son esos mecanismos de financiación o cómo podemos hacer realidad muchas de las ideas de los proyectos de biogás y biometano, para lo cual la articulación con FENOGE es clave? Entonces los invitamos para que nos cuenten un poco más del detalle de qué es el FENOGE y de hecho los proyectos de biogás que están desarrollando. Adelante, Diego, David. Hola, Karina, ¿cómo estás? Buenos días a todos y muchas gracias por el espacio que nos están otorgando acá para hablar un poco del fondo y de lo que estamos haciendo relacionado a biogás. Si quieres poner la presentación, yo les voy a hablar inicialmente de qué es el fondo, nosotros qué es lo que hacemos, cómo lo estamos haciendo, un poco de los mecanismos de financiación también que tenemos en este momento habilitados y posteriormente mi compañero David les va a estar hablando específicamente de una iniciativa que tenemos en este momento en ejecución que se denomina Biococción para el Caribe, donde se están instalando 2 biodigestores para uso en colegios y instituciones educativas públicas. Entonces, ese es como la agenda, pues. Diego, ¿presentan ustedes o les colaboramos con la presentación desde acá? Si quieres, podemos nosotros presentar, pero entonces regálanos un minutito.
Bueno, entonces, como les decía, inicialmente voy a contarles un poco de lo que es el fondo. Nosotros somos el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía. Nosotros fuimos creados mediante la ley 1715 en donde se creó el fondo que es manejado a través del Ministerio de Minas. Nosotros empezamos a operar como tal ya a partir del 2017 con la resolución que implementó nuestro primer manual operativo. Y ya pues en el año 2021 se creó la resolución 40045, que es el manual operativo con el que estamos operando en este momento, que tiene una modificación que ya más tarde les contaremos al respecto. Nosotros en el FENOGE lo que hacemos es dinamizar el mercado de gestión eficiente de la energía y de las fuentes no convencionales, principalmente aquellas de carácter renovable, con el fin de impactar las zonas más vulnerables de Colombia con energía limpia. En este momento, pues nosotros estamos implementando varios proyectos alrededor del país que están enfocados más que todo en energía solar, en implementación de medidas de gestión eficiente de la energía. Y también, como les contaba, tenemos ahorita un piloto andando con el tema de biogás, porque creemos que es algo que tiene mucho potencial en el país. Entonces, con este piloto esperamos que tener unos buenos resultados y posteriormente buscar más iniciativas relacionadas con biogás. Nosotros tenemos diferentes fuentes de financiación aquí en el fondo. Principalmente nuestros recursos vienen del mercado mayorista de energía. Entonces, mensualmente XM nos irá un dinero. Eso pues está reglamentado según la 1715. Y también tenemos otros recursos de financiación que pueden ser recursos del presupuesto general de la nación, pueden ser donaciones, pueden ser de organismos multilaterales. Por otro lado, también nosotros somos canalizadores y catalizadores de recursos destinados por terceros para la financiación del fondo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros también podemos buscar la participación de interesados que tengan la capacidad de invertir en proyectos y unir esos recursos, canalizarlos y catalizarlos a través de iniciativas que se desarrollan en las fuentes de financiación que tenemos nosotros habilitadas. Por otro lado, manejamos un régimen de contratación administrativo de recursos de derecho privado, aplicando los principios de transparencia, economía de igualdad, publicidad y selección positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros pues tenemos bastante agilidad para los proyectos de contratación. En el último año hemos tenido la capacidad de llevar adelante diferentes procesos de contratación de manera muy ágil. Entonces eso nos da cierta ventaja en comparación con otras entidades gubernamentales y otros fondos, porque tenemos independencia completa y, pues, como les digo, nos regimos con contratación privada. Por último, nosotros tenemos financiación y ejecución total, parcial, reembolsable y no reembolsable. Eso quiere decir que nosotros tenemos una línea que es la que se usa más que todo de recursos no reembolsables, que es lo que hemos implementado desde que existimos y estamos trabajando en la creación de la línea de recursos reembolsables, donde el objetivo es que tengamos pues unas características bastante favorables para poder brindar financiación a proyectos y que sea similar como a banca de segundo piso, con unas tasas bajas, con periodos de gracia, digamos, sobresalientes, pero esa es una línea que estamos trabajando en este momento. Nosotros tenemos dos líneas mencionables, fuentes no convencionales de energía y renovables, que es pues lo que todos conocemos, los recursos de energía no convencional disponibles, que nosotros acá en Colombia pues tenemos la capacidad y más que todo es como el recurso solar y eólico para que los proyectos que implementemos acá pues sean bastante rentables. Por otro lado, tenemos también la línea de gestión eficiente de la energía,
es un conjunto de acciones que buscan optimizar el consumo energético con el objetivo de racionalizar y reducir costos. En esto también pues, nos hemos enfocado mucho en hacer reemplazo de luminarias, hacer actualización de luminarias viejas por luminarias LED, también hacer actualización de equipos de aires acondicionados, de neveras y también auditorías energéticas, que eso es algo que dentro del Plan Nacional de Desarrollo quedó como una obligación para las entidades gubernamentales. Bueno, nos hemos focalizado en beneficiar a la población más vulnerable del país. Nosotros, digamos que a partir de este gobierno, pasamos de implementar proyectos más que todo enfocados en entidades públicas de orden nacional y territorial a usuarios residenciales, educativos y de salud con necesidades insatisfechas elevadas. Acá ahí tenemos dos programas de los que les quiero mencionar brevemente, que uno es Con Energía, que es un programa con el que promovemos el desarrollo de soluciones energéticas integrales en todo el país. Esto se hace en entidades de salud y educativas ubicadas en zonas PEDET, SOMAC y en municipios de categoría 5 y 6. Esto es una iniciativa que se inició por medio de una convocatoria en la que requerimos a las diferentes entidades territoriales de todo el país que nos enviaran sus proyectos. Nosotros hicimos una priorización de acuerdo a los criterios que establecimos acá, que maximizaran el impacto social y económico de los beneficiarios, y en este momento ya nos encontramos implementando. Por otro lado, tenemos la iniciativa en comunidad, que lo que busca es democratizar los recursos energéticos. Esto lo que busca principalmente es que podamos formalizar algunas de las figuras asociativas que existen en este país, como consejos comunitarios y también uniones indígenas y demás, para que ellos puedan conformar una empresa que puede ser independiente o en asociación con una ASP, para que ellos puedan eventualmente convertirse en comunidades energéticas. En este momento estamos en la fase de priorización, aplicando nuestra metodología de priorización para seleccionar a las comunidades. Entonces, hemos hecho una inversión importante, hemos avanzado en nuestra labor con mayor número de usuarios. Como les decía, se están enfocando últimamente en sectores residenciales, de salud y educativo. Hemos multiplicado los recursos y acá pues una cifra que es 14.000 millones de pesos que hemos obtenido también con el trabajo con entidades territoriales, con convenios con diferentes alcaldías, empresas públicas, en las que ellos nos aportan el 30% para la implementación de proyectos y nosotros aportamos el otro 70%. Entonces, así nosotros también, como les decía, podemos canalizar y catalizar recursos externos. La inversión, pues como pueden ver en la gráfica, pasamos de haber ejecutado 20.000 millones de pesos entre 2018 y 2022 a haber ya ejecutado 101.000 millones de pesos hasta la fecha, y en este momento estamos contratando también otra parte muy importante. Entonces, digamos que acá se muestra un poco como la evolución que ha tenido el fondo en temas de inversión social. Durante este gobierno, pues hemos invertido, como les decía, más de 100.000 millones, aumentando el 500% nuestro ingreso presupuestal. Una parte muy importante de lo que nosotros hacemos es generar soluciones integrales. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros inicialmente identificamos las necesidades energéticas de la población. Nosotros hacemos una visita a campo donde identificamos qué es lo que necesita la población específicamente. En estas visitas también nosotros fomentamos la participación social, la participación de los consejos comunitarios, de las organizaciones diferentes que existan, agricultores, pesqueros, y construimos soluciones energéticas teniendo en cuenta las características culturales, étnicas, territoriales y productivas de cada población que va a ser beneficiada. Estas soluciones energéticas pues pueden ser a partir de fuentes no convencionales de energía, donde también buscamos la implementación de medidas de gestión eficiente y buscamos optimizar los recursos invertidos mediante medidas complementarias. Algo muy importante que nosotros también nos hemos estado enfocando últimamente es la sostenibilidad de las soluciones. Para eso, siempre lo que buscamos es un trabajo conjunto con las comunidades. Entonces, nosotros buscamos siempre dentro de nuestras iniciativas incluir un componente en el que fomentemos la formación y capacitación de los usuarios beneficiados. Entonces, esto ayuda a que también la comunidad se sienta incluida también dentro de las iniciativas que nosotros llevamos, y al mismo tiempo generamos
una una mano de obra calificada, digamos, en esas comunidades que nos puede dar apoyo posterior a la implementación para temas de sostenibilidad. Entonces, involucramos integralmente a los beneficiarios, empresas de servicios públicos, comercializadoras, entidades territoriales, para promover la sostenibilidad, que es algo muy importante dentro de las iniciativas que estamos ejecutando. Bueno, acá les voy a hablar brevemente de los mecanismos financieros, que es lo que tenemos habilitado en este momento, que son dos. Son asistencias técnicas y actividades de fomento. Hay una diferencia, digamos, marcada entre las dos, y es que la asistencia técnica se enfoca principalmente en lo que es estudios. Entonces acá podemos hacer estudios de prefactibilidad, factibilidad, hacer ingenierías básicas, ingenierías de detalle. Y por otro lado ya tenemos las actividades de fomento, que ya son la implementación de los proyectos que se tengan ya en un estado avanzado de diseño. Aquí les quiero aclarar que la naturaleza jurídica de los proponentes que pueden aplicar a financiación de estos dos mecanismos son, en este momento, como lo está definido en el manual, los ministerios y sus entidades adscritas, nosotros como Fondo Fenoje, la Unidad de Planeación Minero-Energética y el IPSE. Entonces, esas son como las entidades que tienen la capacidad de presentar ante nosotros diferentes iniciativas para implementar asistencias técnicas o actividades de fomento. De pronto algunos de ustedes conocen el manual operativo. Nosotros tenemos otro mecanismo que se llama planes, programas y proyectos, pero en este momento, con la modificación que se hizo al manual, que es la que pueden ver ahí, la resolución 4079-2022, se especificaron como unos cortes en los que nosotros, el FENOGE, por medio de aprobación del comité directivo, va a definir cuáles serán las fechas para poder presentar planes, programas y proyectos. Pero entonces en este momento pues no tenemos ninguna habilitada, y en el futuro pues estamos esperando como la directriz del ministerio para ver si habilitamos unas específicas. Esto pues van a ser también en temáticas específicas que se conocerán cuando se haga la habilitación de estas fechas de corte. Por último, ya para terminar mi parte, tenemos un mecanismo adicional que se llama mecanismo complementario de financiación. En este momento, como les comentaba ahorita, la iniciativa En Comunidad es un mecanismo complementario de financiación, el cual fue como un trabajo conjunto con el ministerio, buscando también como el cumplimiento de los objetivos que se establecieron en el Plan Nacional de Desarrollo para poder fomentar las comunidades energéticas en el país. Entonces, estos mecanismos complementarios de financiación son algo que solo sacamos desde el fondo, y normalmente funciona por convocatoria. Entonces, pues nada, esa es mi parte. Los dejo con mi compañero David, que les va a explicar más a fondo el detalle de la iniciativa de biogás que estamos manejando en este momento. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Diego. Buenas tardes, buen día a todos. Bueno, la manera como estos mecanismos financieros se pueden llevar a feliz término, pues es básicamente con esos 8 pasos que estamos resumiendo aquí en la pantalla. El primero, ustedes como proponentes llevan estas iniciativas al Ministerio de Minas y Energía. Luego el Ministerio de Minas y Energía da la directriz al FENOGE para la creación o la estructuración de una iniciativa que posteriormente el FENOGE presenta ante el comité directivo para posteriormente pues, ser aprobado, y en caso de que sea aprobada esta iniciativa, pasar a una etapa que es la estructuración de los términos y condiciones contractuales, que es básicamente abrir una licitación en donde se presentan empresas ejecutoras de este tipo de iniciativas, se presentan, posteriormente nosotros hacemos el proceso de selección, se suscribe un contrato con esta empresa que fue seleccionada, o una organización que haya sido seleccionada, se ejecuta la iniciativa, y posteriormente a eso se pueden hacer, dependiendo de la complejidad del proyecto, una selección de un proveedor que sea la interventoría de este contrato,
o el FENOGE se encarga de hacer ese seguimiento y monitoreo de esa ejecución. Entonces, ¿cuánto tiempo más o menos nos tomaría llevar desde el paso 1 al paso 7? Según el piloto que hemos trabajado ahorita, que les voy a presentar a continuación, estamos hablando entre 3 a 5 meses, que es desde que se lleva la iniciativa al Ministerio de Minas y Energía y se termina la ejecución de este piloto. Entonces, aquí enseguida les voy a mostrar ya resumida de pronto por el tema del tiempo, para respetar el tiempo, vamos a hablar sobre la iniciativa Biococción Circular para el Caribe, que es este piloto de implementación o más que de sustitución de estufas de leña por biogás. Este nace de una iniciativa que se presenta ante el comité directivo el 27 de marzo de este año. Posteriormente, el comité directivo lo aprueba y el FENOGE pues, realiza un sondeo de mercado para determinar el valor de la contratación. Se firmó este contrato entre el FENOGE y la Universidad Antonio Nariño, quien es el ejecutor de esta iniciativa, y se firmó el acta de inicio el 3 de agosto del año 2023. De ahí, posteriormente al 3 de agosto, inicia esta etapa de 3 meses de ejecución de la iniciativa y terminados esos 3 meses, arrancamos los 6 meses, que es una etapa de monitoreo, como les mencionábamos, pues para verificar que todo el proyecto llegue a feliz término, que las comunidades estén de acuerdo con todo lo que se les está implementando. La idea es que esto termine el abril de 2024. ¿Qué componentes o qué alcance tiene este proyecto? Arranca con una identificación, o sea, luego de que se adjudicó y arranca la ejecución, arranca con estos componentes. La ejecución básicamente se compone de una identificación y priorización de los usuarios que se van a beneficiar, debido a que no es solamente llegar con la iniciativa y unas asociaciones o unos territorios seleccionados previamente, sino que se tiene que abrir una convocatoria o hacer un proceso de caracterización de comunidades y una priorización en donde básicamente se le da puntajes, se asignan unos criterios para puntuar a estas comunidades que más requieren, dependiendo de los criterios de calificación que les demos. Aquí es como se seleccionaron dentro de 6 colegios en la zona Caribe. Se seleccionó la institución etnoeducativa El Murray, la institución número 12 de Río Hacha y el Colegio del Palmar, institución educativa también del municipio de Ovejas, Sucre. Posterior a esto, arranca una etapa de diseño y de consecución, no solo de el bioreactor para toda la construcción del esquema de biorefinería, sino también el suministro de unas estufas que van a funcionar con este biogás, porque tenemos, basados en la necesidad de la comunidad, vamos a hacer el reemplazo o la sustitución de estufas que anteriormente servían con leña y actualmente van a funcionar con biogás. El componente 3 es, una vez se aprueban esos diseños de todos estos equipos, de las estufas, del esquema de biorefinería, pasamos al suministro de estos equipos previamente aprobados y arranca pues una etapa de la implementación de este esquema con una puesta en marcha que es el componente 4, en donde se evalúa el desempeño del sistema. No solamente, como les digo, la generación de biogás, sino también de cómo vamos a aumentar la eficiencia energética al reemplazar un fogón, por ejemplo, 3 piedras con leña, reemplazarlas por una estufa de cocción con gas, o en este caso con biogás. En el componente 5, que es para garantizar la sostenibilidad del proyecto, arranca el modelo de desarrollo productivo comunitario, que básicamente se compone de, por un lado, proveer animales para que generen el insumo que requiere el biodigestor, uno de los insumos principales que son las excretas de los animales,
y por otro lado, que les sirva a la comunidad para potencializar sus cadenas productivas, como son el sector agropecuario. Entonces, aparte de esto, este modelo de desarrollo productivo no se basa solamente en el suministro de animales y de adecuación de corrales, sino que además con la salida de este biol, de este biofertilizante, que va a ser posteriormente usado en las huertas, pues les va a permitir aumentar su capacidad de producción de frutas o en este caso también tienen programas de reforestación, sobre todo en el caso de la comunidad del Murray en Río Hacha, y esto pues beneficia en gran medida a la población. Uno de los beneficios, de los principales beneficios que ha tenido este proyecto es, por un lado, el cambio en dinámicas culturales y tecnológicas de la sociedad, esto pues sin ir en detrimento de sus costumbres y en un diálogo de pares, en los cuales se les da una opción de manejo de residuos. Ellos actualmente en ambas comunidades tienen un manejo de disposición de residuos en los cuales pues se arrojan al aire, se arrojan, o sea, quedan a la intemperie, y esto pues ha generado problemáticas como el aumento de vectores en la zona o de roedores. Aquí les estamos dando pues una tecnología en la cual pueden disponer de sus residuos de una manera pues eficiente, o que ya va a disminuir la probabilidad o va a anular esa probabilidad de que se generen vectores o roedores alrededor de la comunidad. También esto pues va a mejorar la calidad de vida, ya que se crean unas estrategias para esa diversificación de la energía, no solamente de la disposición de sus residuos, ya que vemos pues que esto es un sistema de economía circular donde se disponen los residuos de una manera eficiente, y aparte pues se obtiene por un lado un combustible para la cocción de alimentos, y por otro lado un biofertilizante para la potencialización de sus cadenas productivas. Esto pues permite esa diversificación, evitar la dependencia de leña también es importante, porque nos aumenta la eficiencia en la cocción en un 50% por la sustitución de pasar de, como les mencionaba, del fogón y pasar a las estufas. Con esto se beneficiaron, hablando de los dos colegios y de estudiantes y de profesores, que suman 852 beneficiarios de poblaciones vulnerables de estratos 1 y 2. Con esto también se reducen el impacto de riesgos en la salud, porque pues teníamos no solo los problemas que genera la cocción de alimentos con los fogones, sino que en unos casos, en uno de los casos del colegio, como presenciamos, se hace una incineración de residuos a cielo abierto, lo cual estaba afectando pues también a la población de estudiantes. Entonces, todos estos riesgos de salud por mala calidad del aire, que pueden generar enfermedades de problemas respiratorios en la comunidad, pues están anulando, se está generando un cambio en eso. El ahorro energético por la sustitución de estas estufas generaría, o se estima que sean 59 megavatios hora al año, y a su vez evitar la emisión de gases de efecto invernadero en 17 toneladas de CO2 equivalente al año. Un ahorro aproximado derivado pues, de estos beneficios ambientales y sociales en cerca de 46 millones de pesos al año. Estos son unos de los registros fotográficos de la comunidad. Este es específicamente del Murray, en donde pues tenemos aquí a mano izquierda ya la generación preliminar del biogás para la cocción de los alimentos con la entrega de la estufa, y en la imagen central tenemos el esquema de biorefinería, que parte de baños, baños que con las aguas negras pues van a parar al bioreactor. Esto permitió también habilitar, porque eventualmente ellos tenían unas cajas negras que por el volumen, el poco volumen que tenían de capacidad, hacían que pues para un colegio con tanta capacidad, con tantos niños, pues tuvieran que habilitarlo parcialmente, no podía estar habilitado totalmente. Entonces, esta es una de las entradas de materia al bioreactor,
También por el lado de la cocina, los productos orgánicos de la cocción de alimentos también ingresaban al bioreactor, y por otro lado los corrales con las excretas de los animales de la comunidad también iban a parar al bioreactor. Esto permitía, pues, por un lado, devolverle a la cocina el biogás, que posteriormente servía para la cocción de los alimentos que ingerían los estudiantes, y los trabajadores del colegio. Y por otro lado, por la salida del biofertilizante, pues teníamos ya un proyecto naciendo a partir de esto, que es una huerta comunitaria administrada por la misma entidad educativa, en donde por un lado se estaban plantando alimentos, y por otro lado haciendo proyectos de reforestación. Ya finalizando, uno de los beneficios o de los resultados o las características de la financiación de este tipo de proyectos o iniciativas por parte del PNOGE es resultados de este monitoreo del piloto que se da entre este y el próximo año. Hay la posibilidad, pues, de que también el FENOGE amplíe su capacidad de recursos para financiar este tipo de iniciativas. Sin embargo, cabe resaltar que estas iniciativas nacen por directrices que van desde el Ministerio de Minas y Energía. Entonces, la invitación es a que se acerquen al Ministerio de Minas y Energía, propongan este tipo de iniciativas, y de parte del Ministerio de Minas, pues ya llegará a nosotros la directriz para abrir futuras convocatorias y que todos ustedes puedan participar. No sé si Diego tenga alguna opinión adicional. Bueno, con esto cerraríamos nuestra intervención. Agradecemos mucho la invitación y cualquier pregunta estamos atentos. Karina, no te estamos escuchando. Hola. Aló. Aló. Gracias, David y Diego. Tenemos varias preguntas en el chat, los cuales los invito a que nos puedan ayudar a responder, y sobre todo es cómo hacer ese primer acercamiento para presentar las iniciativas. De pronto ya lo explicaron, pero poner un poquito más de claridad, y es ahí la importancia de estos espacios de acercamiento y de conocer. Nos han dejado algunos de los datos también por el chat. Por interno les agradezco, por ejemplo, el interés de Azocaña de acercarse con el ministerio y conocer también las iniciativas y plantear planes de trabajo específicos dependiendo de las diferentes escalas. Recordando que estamos considerando 3 tipos de escalas: soluciones individuales, soluciones un poco a nivel medio, como ya enfocados en comunidades energéticas, y escalas mucho mayores, que podrían caber ahí proyectos de masificación del uso del biometano, como el de EPM, como el de Palma, proyectos mucho más macro. Entonces, los invito a que nos ayuden a responder las preguntas, igual a Carlos. Hay algunas preguntas también en el chat, y darles las gracias por su participación. Ok, Karina, con respecto a lo que estoy observando en el chat, ya les di respuesta, sin embargo, lo voy a leer rápidamente. La primera es: en el Valle del Cauca tenemos mucho potencial para producir biogás a partir de sus productos de la caña, pero encontramos muchos vacíos normativos. ¿Cómo podemos participar en la construcción de la regulación de estos proyectos en nuestra región? Entonces, aquí digamos que lo importante es conocer las restricciones que han identificado para su implementación, caso en el cual analizaremos cómo podemos hacer uso de la regulación actual y cómo podemos llenar los vacíos regulatorios que hacen falta. Es decir, que son importantes las mesas entre gobierno y emprendedores o industria y empresas, para precisamente poder ver de qué forma podemos subsanar o facilitar
la regulación para efectos de poder implementar estos proyectos. La otra pregunta es, de acuerdo a lo que comenta sobre regulaciones técnicas con base en lo desarrollado por EPM, entonces primero se ejecutan los proyectos de biogás o biometano y después se genera la regulación. Entonces aquí digamos que con EPM lo que ocurre es que el biometano que ellos producen ya cumple con los requisitos de calidad a través del tratamiento especial que le realizan al biogás. Luego ese biometano lo inyectan a la red del sistema de transporte y en ese caso de ahí en adelante, como cumple con los requisitos de calidad y adquiere las propiedades del gas natural, pues aplica la misma regulación que tenemos actualmente para el gas natural. Ahora, aquí es importante tener en cuenta que muchas veces, no solamente con este energético, sino con muchos, la industria es la que va jalonando el tema y la que obliga al regulador en un momento dado a tener que establecer, digamos, reglas de juego o condiciones especiales de operación. De entrada, digamos, para no limitar la inversión y para facilitar el uso de nuevas tecnologías, pues dentro de un mercado competitivo, pues tampoco podemos establecer barreras de entrada. Entonces, muchas veces hay mercados que no requieren regulación y que por sí solos se regulan y que en lo que se regula, pues efectivamente lleva a que tengamos un sector más competitivo. Solamente en aquello donde podamos llegar a ver, por ejemplo, prácticas desleales, donde podamos ver que se está afectando, por ejemplo, la protección del consumidor, donde veamos que se está poniendo en riesgo la seguridad de las instalaciones, la seguridad de las personas, pues en esos casos ahí es donde interviene, digamos, el regulador. La otra pregunta es, ¿cuál sustrato utilizan en estos pequeños biodigestores? Entonces, toda materia orgánica de origen animal o vegetal sirve como alimento o sustrato para la biodigestión. Entonces, en Colombia se tiene, por ejemplo, con la palma, con la caña, con la cáscara de café, de maíz, de arroz, con vísceras de pescado. Por allá hay un proyecto interesante también en Tumaco, con las heces de aves, con el estiércol de cerdos, en fin. Digamos que el potencial es muy alto, se tiene, digamos, el recurso, y pues la idea es precisamente hacer uso para poder no solamente tener, digamos, diversificar nuestra matriz energética y contar con un energético adicional que ayude a garantizar la confiabilidad, continuidad en el sistema, digamos, de suministro de gas para los diferentes usos, sino que también de paso estamos facilitando el tema, por ejemplo, de la economía circular, porque le estamos generando un mayor valor agregado a lo que hoy son residuos, a lo que hoy no, para efectos de poder incentivar la economía y poder darle otro uso, digamos, que genera un mayor valor, en este caso, por ejemplo, a partir de estos desechos. Cuéntanos cuál es la biomasa actual potencial de la UNE. Tenemos, pero entonces nosotros agua Carlos, disculpa si te estoy escuchando muy recortado. Creo que tenemos problemas de conexión con el sonido de Carlos. Entonces, Carlos, te agradecemos si nos ayudas a responder las preguntas en el chat, por favor. Y así vamos dando cierre a esta primera intervención muy interesante porque nos da una apertura a entender cuáles son esos ecosistemas institucionales que debemos de conformar, no solamente desde el ministerio, sino también con diversas otras instituciones. Y es así como le voy a dar la bienvenida. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Diego y Carlos. Le voy a dar la bienvenida a David Agudelo para nuestra segunda intervención denominada Ecosistemas institucionales que impulsan proyectos de biogás y biometano.
David es responsable de subvenciones en Waga Energy, es economista de desarrollo de la Universidad de los Llanos y de la Universidad de Roma. Él comenzó su carrera en la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en Austria, en proyectos de cooperación técnica. Ya actualmente apoya a Waga Energy en postular e implementar subvenciones de la Unión Europea y de Gobierno de Francia. Él nos va a contar casos de cómo las instituciones fomentan el uso del biogás y del biometano en Francia, España y Canadá. Hola, buenos días, buenas tardes, ¿me escuchan? Bienvenido, David, buenas noches. ¿Allá donde te encuentras? Soy desde Grenoble, Francia, que es la sede principal de Waga Energy. Muchas gracias por el espacio, Karina, y pues me disculpo porque tengo un poquito la voz ronca, pero bueno, voy a aprovechar entonces este espacio para hablarles un poco de varios temas con relación al ecosistema institucional que existe aquí en Europa y sobre el proyecto que estamos haciendo en Colombia. Y justamente toda la discusión que ha pasado a través de este webinar es muy interesante porque nos va a permitir hablar más sobre subvenciones y sobre ayudas a los proyectos de biometano en Colombia. Déjame ver si puedo compartir mi pantalla. ¿Me ven? ¿Ven la pantalla? Sí, la vemos. Muy bien. Pues como les venía contando, entonces, ¿cuántos tenemos de tiempo? ¿30 minutos o tenemos un poco más? Tenemos 30 minutos. Estamos Muy en bien. hora crítica tanto para ti como para nosotros. Aquí ya estamos en hora de almuerzo. Muy bien. Pues entonces, pues mi presentación está dividida en tres partes. Voy a hablarles primero de cómo hemos llegado a Colombia a través de un estudio de factibilidad que se llama el FACEP. Luego, pues les voy a hablar un poco de los instrumentos institucionales que existen a nivel europeo para incentivar proyectos de biometano. Luego les voy a hablar de tres experiencias más puntuales en España, en Francia y en Canadá. Y luego, pues una breve reflexión de cómo estas ayudas en otros países pueden ayudar a desarrollar el mercado o abrir el mercado de biometano en Colombia a partir de biogás de relleno sanitario. Entonces, para darles un poco de contexto, yo creo que de todas formas a través del webinar se ha hablado mucho de la diferencia entre biogás y biometano, pero pues no sobra dar la explicación. Creo que es bastante claro, pero el biogás se genera también a partir de digestores anaeróbicos, los cuales pues tienen condiciones perfectas para producir un biometano apto para la inyección. A diferencia de nosotros, Waga Energy es una empresa que se concentra solamente en la depuración o enriquecimiento de biogás para transformarlo en biometano, y ese biometano lo inyectamos a la red de gas natural. En inglés le llaman como tecnología upgrading o también en español le llama depuración. Entonces, aquí hay un pequeño diagrama de la economía circular donde se ve a grandes rasgos cómo los residuos sólidos son depositados y se llevan a un relleno sanitario o a un depósito controlado, como le llaman en España, y es ahí donde a través de un sistema de captación podemos absorber todo este biogás, y el biogás después es depurado o a través de una tecnología upgrading para ser inyectado a la red de gas natural y así llevado a los hogares o a las industrias. Aquí hay algo muy importante que aclarar, y es que en Europa, por ejemplo, los rellenos sanitarios están obligados a captar el biogás. Entonces, como viene un mandato desde la Unión Europea y después implementado por los países a nivel nacional, pues los operadores de los rellenos sanitarios hacen inversiones necesarias para captar este biogás, y luego pues es su prerrogativa si desean valorizarlo o no. De repente pasa mucho de que lo que hacen es poner teas o antorchas para quemar el biogás y no contaminar la atmósfera con gases de efecto invernadero, o también hacen proyectos de cogeneración, es decir, ponen motores y a través de una tecnología son capaces de mover un motor de combustión interna para generar electricidad. Y también existen las tecnologías de depuración, como la tecnología que tenemos en Waga Energy, que es capaz entonces de depurar el biogás y transformarlo en biometano para la inyección en la red de gas natural. Entonces, esta gráfica muestra que en la práctica más del 90%, pues entre el 90% del biogás de los rellenos sanitarios, pues no está siendo aprovechado de una forma energéticamente eficiente, y por el otro lado tenemos solamente un 10% de los rellenos sanitarios que están transformando el biogás en electricidad, y el menos del 1% se está transformando en biometano para la inyección en la red de gas natural de las ciudades.
Porque es un reto poder transformar este biogás, es decir, el biogás que viene a partir de residuos agroindustriales o el biogás que viene de residuos orgánicos y que se trata a través de un digestor, es muy distinto al biogás que viene de relleno sanitario porque el relleno sanitario está abierto. Entonces, al entrar el aire, pues entran otros componentes, entra oxígeno, entra nitrógeno y hay dos, digamos, elementos que hay que tener en cuenta. El primero es que la composición del biogás de los rellenos sanitarios varía dependiendo el tipo de residuo orgánico municipal que se deposita en el mismo. Entonces, dependiendo, cada relleno tiene diferente composición. Eso es una gráfica que muestra un muestreo de 30 rellenos sanitarios donde se está depurando biometano. Entonces se puede ver de que hay diferentes niveles de nitrógeno, de oxígeno, de dióxido de carbono y hay alrededor de entre 50 a 45% de metano dentro del biogás. Entonces, eso lo hace muy complicado de poder tratar, ya que no todas las tecnologías son capaces de alcanzar los niveles del nitrógeno que, por ejemplo, alcanza el biogás a través del día. Eso, hablando del día, pues justamente a medida que va pasando el día o a través de las estaciones en países donde los rellenos sanitarios están expuestos a ellas, pues hace que también varíen estos gases. Entonces lo hace muy impredecible, hace que pues sea más complicado de tratar y pues en resumidas cuentas, ciertas tecnologías de upgrading son capaces entonces de tratar y de separar estos gases que no se necesitan para quedarse solamente con el metano y después inyectarlo a la red de gas natural. Ese es el contexto necesario para entender la diferencia entre el biogás de digestor y el biogás que viene relleno sanitario, que después es depurado para transformarlo en biometano. Entonces, para darles un poco más de contexto de qué es lo que hacemos en esta empresa, lo que hacemos son proyectos, vuelvo y repito, de biogás de relleno sanitario para transformarlos en biometano a través de una tecnología patentada. La tecnología tiene dos pasos. Tiene un contenedor de membranas por donde entra el biogás bruto y en esta parte es tratada y nos deshacemos de las impurezas, de los siloxanos, de el CO2 y luego pasamos a una etapa de destilación criogénica donde se separa el nitrógeno y el oxígeno y permanecemos entonces con un metano en estado líquido que después es gasificado e inyectado a la presión de la red de gas natural. Es básicamente estos son nuestros proyectos y durante la trayectoria de la empresa nos ha permitido entonces tener conocimiento institucional de cómo funcionan los mercados de biometano en Francia, en España, en Canadá, y es por eso que estamos aquí y nos gustaría entonces en ese contexto hablarles un poco más del proyecto FACEP Manizales. ¿Qué es el FACEP? El FACEP es una subvención que nos otorgó el gobierno de Francia para poder ir a Colombia y entender cómo funciona el mercado de biogás y biometano. Entonces, se nos otorgó una subvención retroactiva para pagar a los expertos, para pagar los viajes, para pagar estudios a contratistas que nos permitiesen entender cómo funciona la regulación, quiénes son los comercializadores, cómo se puede certificar el biometano, etcétera. Y los dos principales beneficiarios de este estudio es la alcaldía de Manizales y la empresa Emas by Veolia, los cuales tienen una sociedad de economía mixta para la operación del relleno sanitario Parque Tecnológico Ambiental La Esmeralda. Entonces, nosotros hemos estado en Manizales trabajando desde octubre del año pasado para poder entender cómo podemos implantar un proyecto que pueda depurar el biogás de este relleno sanitario en biometano para la inyección de gas natural. A priori, lo que nuestras estimaciones indican es que el potencial energético de este relleno sanitario es más o menos de 200 gigabtu. Aquí también me perdonan por las unidades, pero nosotros pues en Europa normalmente manejamos megavatios hora año, en Canadá manejamos petajulios, pero pues aquí les pongo las dos para que tengan un orden de magnitudes y la vida útil del relleno sanitario, obviamente que a medida que van pasando los años, este potencial puede ir aumentando. Y es muy interesante para nosotros entonces saber que se puede a priori poder hacer un proyecto técnicamente, pero hemos encontrado una serie de barreras a nivel regulatorio que podrían ser muy interesantes poder conversar con ustedes al final de este webinar. Solamente para entender cuál es el objeto exacto del estudio, porque esto no es un proyecto de construcción, sino es un estudio de factibilidad.
lo que nos ha permitido entonces es poder conceptualizar todo el proyecto a nivel técnico y jurídico para poder hacer un proyecto después con el operador del relleno sanitario y con la municipalidad o con la alcaldía de Manizales. Entonces, como les había explicado en la gráfica anterior, la ciudad de Manizales es la que se encarga de producir la materia prima de donde sale el biogás, es decir, los residuos sólidos, los cuales son depositados en el Parque Tecnológico Ambiental. Luego nosotros nos encargaríamos de la depuración del mismo y luego se inyectaría a la red de gas natural de Figas, que es la empresa de distribución de gas natural del eje cafetero. Después, para hablar más precisamente de los actores involucrados en el proyecto, pues me gustaría hacer hincapié de que hemos dividido de forma más pedagógica los componentes en estas 4 partes y hemos estado trabajando muy de la mano con Naturgas, con el Ministerio de Energía. Hemos ido en 4 oportunidades a Colombia para reunirnos con funcionarios de la CREC para hablar del proyecto. Mi colega Vincent Gosé estuvo el jueves pasado participando en el foro regulatorio de Naturgas y la Universidad Externado en Medellín, donde también se habló del proyecto de Manizales. Entonces, hemos estado en contacto con los actores institucionales desde el punto de vista del desarrollo institucional, valga la redundancia. También desde la parte técnica hemos tenido contratistas que nos han ayudado también a hacer el estudio de de optimización de la captación de la red de biogás del relleno sanitario, de los cálculos de cuánto biogás disponible va a existir según la tendencia poblacional o de la composición de los residuos sólidos, y también para entender mejor la regulación, los permisos que se necesitan para hacer un proyecto. Estamos ahora trabajando en la parte de financiación, estamos identificando a nivel nacional un comprador del biometano a partir de nuestro modelo económico y también estamos trabajando en la parte de certificación. Y por último, hemos hecho una parte de formación que ha sido muy interesante porque hemos identificado al SENA Regional Caldas como el beneficiario de esta parte del proyecto. Nosotros fuimos en febrero y les presentamos el proyecto y les pareció muy interesante y hemos realizado entonces 6 webinars para transmitirle formaciones que tenemos al interno de la empresa de biogás y biometano para que 7 instructores del Centro Regional para la Formación Cafetera se formasen en prácticas o ejemplos de la industria que tenemos a diario. Y esta parte de formación tuvo una segunda fase con una visita la primera semana de octubre, es decir, el mes pasado vinieron 3 funcionarios del SENA para que visitaran también una planta de depuración de lodos en Grenoble, para que también visitaran una planta de depuración de biogás de Waga Energy aquí en Francia y también intercambiaran con un liceo de oficios, que es como una escuela técnica aquí en Francia, donde hemos hecho una colaboración muy similar, en donde nosotros hemos compartido las formaciones internas con este liceo de oficios. Ellos las han integrado en sus formaciones para que los muchachos que se gradúen puedan encontrar trabajo más fácil y que ya tengan conocimientos previos de los gases verdes, sobre todo biogás y biometano. Así que vinieron acá, fue muy interesante, ya regresaron a Colombia y pues la idea es que ellos puedan introducir estas formaciones en el SENA Regional Caldas y que en el futuro, cuando se desarrolle no solamente un proyecto en Manizales, sino en las otras ciudades del país, pues ya haya mano de obra familiarizada con esta clase de prácticas en la industria. Aquí voy a hablar un poco más del potencial de biometano de Colombia porque en el marco del FASEP nosotros hemos tenido entonces la oportunidad de entender digamos, el ecosistema o los 25 rellenos sanitarios más grandes del país y nos ha permitido hacer como unos cálculos para poder determinar el potencial energético y también la cantidad de biogás disponible. Entonces, en esta curva ustedes pueden ver una tendencia al alza donde pues Colombia, un país con una tasa de fertilidad alta donde la población va a seguir en aumento, pues eso quiere decir que van a haber más residuos sólidos municipales depositados en los rellenos sanitarios. Entonces, tenemos estimaciones más o menos que para el año 2030 vamos a alcanzar 18 millones de toneladas y eso va a generar más biogás. Entonces, más o menos para el año 2023 hay aproximadamente 85.000 metros cúbicos hora de biogás disponible si se suma toda la capacidad de los 25 rellenos sanitarios del país. Y si este biogás fuese captado a una tasa del 70%, alcanzaremos a llegar a una tasa de 65.000 metros cúbicos hora de biogás que se puede captar en total por los 25 rellenos sanitarios. Eso nos ha permitido también hacer cálculos para poder transformar esto en biometano,
nosotros pues tenemos unas matrices para poder calcular cuánto biometano se puede sacar de este biogás. Y aquí les tengo entonces una gráfica que muestra también a la alza un potencial energético muy interesante para los 25 rellenos sanitarios del país. Entonces, más o menos para el año 2023, podemos decir de que hay entre 7.000, 7.800 gigavatios año, porque estoy hablando aquí de energía, pero es en realidad el biometano, lo que representa el biometano en términos energéticos, que se podría valorizar en Colombia. Y si eso se pone en contraste con el consumo de gas natural en Colombia, pues eso representa un 2%, que pues de todas formas sigue siendo interesante. Y en otras cifras, pues tenemos más o menos 1.600.000 hogares colombianos alimentados con gas natural renovable, y eso también equivaldría a 6 millones de toneladas de CO2 equivalente al año. Es importante tener en cuenta de que no solamente es la descarbonización del gas natural, sino contando la captura del biogás de los rellenos sanitarios. Y esto nos lleva también ahora a hacer un cálculo económico, porque entonces nosotros y es muy interesante lo que viene ahora después, porque en Francia existen como unas tarifas reguladas que nos permiten llegar a unos precios competitivos y poder comercializar el biometano. El análisis económico que hemos hecho en Colombia es que los emplazamientos más pequeños que tienen un biogás en promedio de 1.600 metros cúbicos hora, pues si uno calcula el costo de la inversión, el valor en el que uno necesita comercializar la molécula es de $18 MMBTU. Pero entre más grande sea la cantidad de biogás que se pueda después depurar en biometano, pues el precio va a bajar por efectos de una economía a escala. Entonces, si se podría hacer proyectos en rellenos sanitarios con una cantidad considerable, como más o menos de 5.000 metros cúbicos hora, pues podríamos llegar a un precio de mercado de lo que podemos deducir del precio del gas natural en el centro occidente de Colombia, que es en un rango entre 10 a $12 MMBTU. Entonces, es esencial desarrollar mecanismos para empezar a hacer proyectos y una vez que los proyectos comiencen el mercado se puede autorregular. Por ejemplo, aquí les puedo mostrar que los proyectos eh, necesitan subvenciones para poderse desarrollar, sobre todo los rellenos sanitarios más pequeños, los que tienen rangos entre 800 y 1.600 metros cúbicos, que son más o menos 14 rellenos sanitarios de los 25 que les mostré antes. Ya después hay otros entre 1.600 a 3.200 metros cúbicos hora, que son 6 proyectos más o 6 rellenos sanitarios, digamos. Y otra vez hablando de la economía de escala, si los proyectos son superiores a 4.800 metros cúbicos, pues es más fácil comercializar la molécula porque llegaríamos a este rango entre 10 y 12. Teniendo en cuenta lo que acabo de decirles, pues me gustaría hablar más o menos primero voy a hacer un resumen de cómo es el ecosistema institucional en Europa y después voy a aterrizar al caso francés, que me parece interesante es la comparación entre Francia y Colombia. En Europa, pues, como deben saber, en Europa es un estado supranacional, es decir, existe la Unión Europea y por debajo existen los países miembros y cada país ha desarrollado diferentes incentivos, pero al final siempre la Unión Europea trata de regularlo todo a través de directrices. Entonces, han habido dos formas de incentivar los proyectos de biogás y biometano en Europa, uno por el lado de la oferta y el otro por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta es muy interesante porque los países han desarrollado, como Francia, por ejemplo, o como Suecia, feed-in tariffs, que en español sería como, no tariff como traducirlo en inglés un arancel, sino tariff sería como una tarifa regulada. ¿Qué es lo que significa eso? Que el Estado está dispuesto a pagar más de lo que le pagarían a un productor de biometano para que él pueda pagar sus costos de inversión y así el proyecto sea financieramente factible. Entonces, existe este mecanismo de feed-in tariff en Francia, existe en Suecia y también hay otro feed-in premium que en realidad es pagarle como una bonificación a los productores de biometano porque saben que este biometano es de origen verde. Y también existen subsidios más agresivos que son subsidios directos a la inversión, que es pagar, por ejemplo, un porcentaje del CAPEX o un porcentaje del costo de la construcción de la canalización entre la unidad de depuración y la red de gas natural. Esos son los tres mecanismos más relevantes. Hay otros, pero pues no tengo mucho tiempo para entrar en, en, en detalle en estos tres. Y por el lado de la demanda,
se han desarrollado también otros mecanismos que son muy interesantes, como por ejemplo las garantías de origen. Las garantías de origen es prácticamente una certificación electrónica que permite la trazabilidad del origen del biometano que se produce en los diferentes países para que sea comercializada en un país vecino o en un tercer país, dado que en Europa las redes de transporte de gas natural están interconectadas. Entonces, justamente en la siguiente diapositiva les voy a hacer un breve resumen de cómo funcionan las garantías de origen, pero prácticamente se basa en un sistema de balance de masas, es decir, lo que se inyecta en un lado sale en el otro y simplemente no tiene que ser directamente el biometano que se produce de una fuente renovable, el cual va a consumir el industrial al otro lado del tubo. Simplemente se vende la garantía de origen y el biometano se mezcla con el gas natural y en el otro lado, pues, esta persona saca el gas natural o el biometano que está mezclado y con este certificado pues puede demostrar de que efectivamente tiene cierto consumo. Entonces, en Europa empezó por países separadamente, pero en los últimos años se ha venido regulando. Entonces, la Unión Europea ya ha sacado varias directivas para poderlo pues estandarizar en que todos los países cumplan con estas metas de descarbonización de, por ejemplo, 10% en su consumo de gas natural y sobre todo de que ellos puedan comercializar entre sí. Entonces, a grandes rasgos, una garantía de origen corresponde a 1 megavatio hora, el periodo de validez es de 1 año, las garantías de origen pues se eliminan una vez sean consumidas al otro lado y en la tabla derecha pues tienen un resumen de las entidades que en cada país regulan las garantías de origen y en qué año fueron puestas en marcha. Y también después de que hay una directiva de la Unión Europea que salió hace 2 años que obliga a los países miembros de la Unión Europea a que introduzcan en su legislación este sistema de garantías de origen. Entonces los países miembros tienen que pasarlo en su legislación, en el Congreso, y estos países que tienen un chulito son los países que ya lo tienen implementado. España lo implementó el año pasado. Eneagas es la entidad que se encarga de regular las garantías de origen y en Italia también, creo que es la SNAM, que es la entidad regulatoria perdón, es la empresa que se encarga de la distribución y el transporte de gas natural en Italia, pero lo que quiero decir con eso es que están desarrollando incentivos desde el lado de la demanda para que se pueda comercializar más fácil el biometano entre los países de la Unión Europea. Ya después voy a hacer un focus en los 3 países que dije anteriormente, entonces voy a hablar primero de España. En España ha sido pues interesante el desarrollo de los proyectos de biometano porque en España no hay una tarifa regulada, no hay una feed-in tariff. Entonces, en realidad los proyectos de biometano han sido muy pocos desde el 2012 fue el primer proyecto que se empezó y al año 2022, esto es una diapositiva que tomamos de un estudio que realizamos con una consultora que se llama SIA Partners. Ellos pues nos hicieron un mapeo de los mercados más interesantes en Europa para poder entrar y hacer proyectos de biometano. Y tenemos aquí que para España al año 2022 habían 6 unidades de biometano y tenían el 17%, este biometano venía de relleno sanitario o de depósito controlado. Otro 17% de logos de depuradora, que es igual como el proyecto que tienen en Medellín de EPM. Y el 66% de residuos orgánicos. Entonces, en España existe una entidad que promueve la innovación que se llama Instituto de la Diversificación y el Ahorro de la Energía, el IDAE, y ellos abren convocatorias anuales para poder dar subvenciones directamente al CAPEX de los proyectos. Nosotros pudimos hacer un proyecto este año, hemos inaugurado la primera planta de biometano de relleno sanitario en Cataluña y hemos sido beneficiados de una subvención de la Unión Europea, la cual nos dio el 33% del CAPEX para poder hacer el proyecto. Entonces, son ayudas más agresivas, como les había dicho anteriormente, no son tarifas reguladas, sino son ayudas directamente al CAPEX para poder aumentar el número de proyectos y así generar más biometano en el país. Ya esto es para Francia, como en Francia sí existe la tarifa regulada, pues en Francia digamos que hacer proyectos es mucho más sencillo porque el Estado puede cubrir esa diferencia entre el precio de mercado y lo que le cuesta al productor. Sobre todo esta tarifa se conceptualizó
para que se puedan hacer proyectos más pequeños de digestores anaeróbicos, por ejemplo, en el campo donde hay residuos agroindustriales. Y eso también en parte nos ha beneficiado para empezar a hacer nuestros primeros proyectos de depuración de biogás de relleno sanitario. Entonces, en los últimos 3 años, prácticamente que se ha triplicado el número de unidades de biogás que depuran biometano y las materias primas que vienen de sí mismo. Entonces es muy interesante porque de las 365 unidades para el año 2021, 3% solamente correspondía a biogás de relleno sanitario, el 80% venía de residuos agroindustriales, el 11% de residuos orgánicos y el 6% de los de depuradora. Entonces, esta gráfica hace un zoom en cómo funciona la tarifa regulada o la feed-in tarifa en Francia. Esta gráfica la hicimos con las unidades que manejan en Colombia, que es los dólares MMBTU y GigaBTU año. Entonces, los proyectos, como pueden ver en la parte izquierda, si tengo un proyecto de relleno sanitario y si produce entre 0 a 20 GigaBTU año, el gobierno francés es capaz de pagarme 42 dólares MMBTU la molécula de biometano. Pero a medida que se va aumentando la cantidad de energía producida, o entre más grande es mi planta, pues menos me va a pagar y llega hasta un límite que es más o menos 85, 87 GigaBTU año. Y de ahí en adelante, ya el gobierno lo que hace son proyectos más grandes y lanzan licitaciones para que las empresas se postulen y pagan la molécula a este valor de acá. Entonces, yo creo que es interesante hacer esta reflexión porque para el caso de Manizales, por ejemplo, tenemos este problema de que el precio de mercado es muy bajo en comparación al precio que nosotros podríamos producir la molécula porque pues no es un emplazamiento tan grande. Entonces, es un llamado de atención también para nuestros compañeros de las entidades regulatorias para que reflexionen también en mecanismos parecidos en otros países que nos permitan también optar a incentivos para poder realizar proyectos a pequeña escala y ya después a gran escala. Yo hice esta otra gráfica con un compañero que es la tarifa original, que como viene en euros megavatio hora, y aquí también lo tenemos en gigavatios hora año. Y básicamente el objeto de esta diapositiva era mostrarles de que el límite máximo es de 25 gigavatios hora año para todos los proyectos. Ya en adelante se lanzan licitaciones. Pero gracias a esta tarifa regulada, nosotros hemos podido realizar 23 proyectos de depuración de biometano, de biogás en biometano en Francia. Si bien entonces la tendencia, la mayoría de nuestros primeros proyectos eran pequeñitos, eran de 25 gigavatios hora año, y ya después, a medida que fuimos refinando la tecnología, teniendo más patentes, teniendo más subvenciones, hemos podido hacer emplazamientos más grandes, como la planta del relleno sanitario del este de París, que es de 120 gigavatios hora año. Entonces, esta clase de subvenciones o incentivos son muy importantes para poder abrir el mercado y ya después cuando los proyectos son demasiado grandes, ya pues se puede negociar directamente con un industrial para vender la molécula a un precio más interesante. Y ya después para hablar del caso canadiense, Canadá pues como es un estado federal, cada estado tiene una legislación diferente y tienen también incentivos distintos. Nosotros hemos podido realizar proyectos en Quebec sobre todo, porque en Quebec hay unos incentivos muy fuertes al desarrollo de proyectos, sobre todo a la inversión del CAPEX. En Quebec, por ejemplo, nosotros hemos sido beneficiarios de este mecanismo de subvención que nos ha dado el 50% del estudio de viabilidad y el 50% del CAPEX del proyecto y el 50% de la canalización de la red de gas. Entonces, esta clase de mecanismos evidentemente nos han permitido y le han permitido también a otros actores del mercado de biometano hacer más proyectos y también las empresas de transporte y de distribución de gas natural en los diferentes estados de Canadá tienen metas interesantes de descarbonización y de agregar 10% de biometano en la producción de gas natural que cada una tiene. Entonces, para hacer como un pequeño cierre de lo que les he venido contando, si hacemos una lista
de instrumentos institucionales que se podrían desarrollar en Colombia, lo primero y algo con lo que hemos estado muy activos es con Naturgas y con el Ministerio de Energía en dar comentarios a la hoja de ruta de la transición energética justa. Nosotros hemos revisado el documento y hemos aportado comentarios y pues creemos de que es importante tener una hoja de ruta sobre el biometano específicamente con objetivos cuantitativos, como por ejemplo en Canadá, que tienen 10% de aquí al 2030 y así, por ejemplo. También que hayan subvenciones de formas más claras, como por ejemplo, tenemos entendido de que el proyecto de EPM de biometano de la planta San Fernando fue beneficiaria de una convocatoria de innovación del Ministerio de Ciencia. Entonces sería interesante que esto tuviese más visibilidad para poder postular este tipo de ayudas, que también hayan programas de ayudas directas al CAPEX de pequeños proyectos para poder hacer unidades de biometano o a las obras civiles o a la canalización de la red de gas, que también hay una política gubernamental que, como en la Unión Europea, obligue a los operadores de rellenos sanitarios a captar y a tratar el biogás para que sobre todo no contaminen, sino que también generen energía renovable o en el mejor de los casos, bueno, en el peor mejor de los casos, que quemen este biogás y que no contamine la atmósfera y que también en la legislación donde se habla de incentivos tributarios a las fuentes de energía no convencionales como la ley 1715, que sea explícito que proyectos de biometano de relleno sanitario puedan ser beneficiarios porque existe una ambigüedad, no se sabe de ciencia cierta y pues es importante que todos estos proyectos con ya sea de hidrógeno, de gases sintéticos, de biogás, de biometano puedan participar a estos incentivos tributarios para poder incentivar más proyectos. Y por último, yo creo que esto pues tiene que ver más con la regulación y es algo que hemos visto en España y en Francia, de que para poder maximizar o optimizar nuestra inyección de biometano en la red de gas natural, habría que flexibilizar el nivel de oxígeno que se permite en la red de gas natural. En España, por ejemplo, la tasa es de 1%, en Francia es del 0,71% y prácticamente en España antiguamente era el 0,1% y creo que Colombia también tiene la misma legislación basada en la legislación española. Y después de muchos esfuerzos de mis colegas en la filial española, hemos podido hablar con las autoridades para que esta tasa del 1% se establezca y así también podemos obtener más biometano inyectado a la red de gas natural. Me disculpo si me he pasado el tiempo, pero pues esta ha sido mi intervención y pues muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, no, al contrario, muy interesante, sobre todo porque nos explicas cuáles son esos caminos que podemos también como instituciones seguir. Rápidamente, yo sé, ya varios, es hora de almuerzo, pero quisiera consultarte unas preguntas que tenemos acá en el chat. Nos hacen la pregunta de dónde se puede ampliar más información sobre la expresión de biogás en otras unidades diferentes a metros cúbicos, cuando lo estuviste charlando que en cada uno de los países tienen diferentes unidades de medida. Adicionalmente, tenemos acá, había unas preguntas sobre los costos de mantenimiento, cómo hacían esa medición o cómo podían hacer esa aproximación de los costos de mantenimiento. Y la tercera es de dónde sacaban la energía para hacer el proceso de depuración del biogás y si han hecho estudios de balance energético del proceso de obtención del biometano. Un segundo, por favor, que estaba tomando apuntes para que no se me perdiesen. Perdón, las unidades nosotros las manejamos, pues tenemos varias calculadoras donde hacemos la transformación, pero para términos de esta presentación no pude hacer las conversiones a tiempo para tener un marco de referencia. Podemos intercambiar por correo electrónico con las personas que estén interesadas en saber y en un intercambio les puedo hacer el cálculo de las unidades en GigaBTU o en julios si manejan esas otras unidades, pero en Europa, como venía diciendo, se manejan megavatios hora. De todas formas, no es un cálculo complicado, pero lo puedo hacer después del webinar. La segunda pregunta, los costos de mantenimiento no son tan altos porque nosotros tenemos toda la unidad automatizada, entonces
La unidad funciona 24 horas, los 7 días de la semana autónomamente y es seguida a través de un software que tenemos y tenemos, digamos, un operario que viene a revisar el funcionamiento de la misma una vez a la semana. Entonces, los costos de mantenimiento no son tan representativos con relación a, por ejemplo, los costos de la inversión en realidad. Y por último, el consumo eléctrico, sí, es decir, lo único que se necesita para poner en funcionamiento una unidad de depuración de biometano es una conexión eléctrica para poder hacer funcionar los compresores. Los compresores son pues el componente que transporta el biogás y lo pasa a través de las diferentes etapas para depurarlo en biometano. Y se necesita también un poco de electricidad para la parte del destilador criogénico que hace que el biometano perdón, el metano se separe del nitrógeno y del oxígeno. Muchísimas gracias, David. Muy interesante todo lo que nos has contado. Y pues agradecerles tanto a Carlos, a David de Fenoje también, a Diego de Fenoje que nos estuvieron acompañando en esta última sesión del webinar. Y es así como llegamos al final de estos 4 seminarios que hemos organizado con diferentes expertos profesionales, no solamente desde la parte académica, sino también ustedes que han implementado proyectos, que conocen cómo funciona todo el tejemaneje atrás de las relaciones interinstitucionales. Y agradecerles a todos los que nos han compartido su información, los cuales están también en contacto por chat, nos han contactado por correo electrónico para poder ponerlos en contacto, y esa es la función del ministerio, está como un puente, pero también buscar cómo masificamos el uso del biogás y el biometano en el país. Y es así como noviembre no solo fue un mes para aprender, sino para también estar más cerca de ustedes, conocer sus intereses y proyectos. Y desde la Dirección de Hidrocarburos del Grupo de Gas Combustible, agradecemos a todos su participación y esperamos estar pronto en contacto con toda la información. Los webinars están disponibles ya en la página de YouTube del Ministerio y próximamente, una vez terminemos podamos subir este último webinar para darle cierre a todo este evento. Agradecerles a todas las universidades que estuvieron participando, también a las diferentes asociaciones gremiales, también a las diferentes comunidades que estuvieron muy en contacto con nosotros. Gracias, David, gracias, Carlos, gracias a todos los que nos están escribiendo por el chat. Muy buenas tardes a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, que estén bien.